¿Quieres imprimir figuras como estas? Hoy te enseño cómo, paso a paso. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos otro día más aquí a Sirius 3D. Y bueno, como ya comentamos el día anterior, vamos a hacer ya una figura ya sacada en los colores que son, ya pintada, por así decirlo, todo a través del laminador Carlisle. Y bueno, pues vamos a ver algunos truquitos, pues bueno, colocación de soportes, orientación de piezas, tema de costura. Volveremos a hacer un poquito por encima el tema del pintado, tampoco sin meternos mucho en el rollo porque ya hemos hecho el vídeo anterior. Pero bueno, vamos a hacer una pieza concretamente de agujeta y la vamos a imprimir. Y bueno, pues va a contar un poco la experiencia que yo he ido viendo, los problemas que me he ido encontrando y bueno, pues un poco como yo hago las piezas, ¿no? Cómo las oriento, cómo coloco los soportes, en fin, el tipo de relleno que se usa. Vamos a ver también diferencias entre hacer una pieza o hacer varias. Bueno, pues ver un poco cómo ahorrar material. Bueno, vamos a ver muchas cosas, por lo tanto este es un vídeo largo que te recomiendo ver hasta el final. Dura bastante, pero bueno, vamos a ir viendo diferentes temas, diferentes cositas. Y bueno, creo que es un vídeo que puede ayudar a muchos y bueno, pues espero que os guste, así que vamos al lío. Y bueno, pues esta vez vamos a hacer agujeta, también de Lucas Pérez. Y nada, pues lo primero es abrir los archivos y cargarlos en Carlisle. Vamos a hacer solo la figura, no vamos a hacer ni la base ni las gemas, vamos a hacer únicamente la figura. Entonces, lo dicho, cargamos todo en Carlisle y añadimos unas cuantas bandejas para ir acomodando todo. Aquí vamos a ver un poco todo en general, cómo hacerlas, donde yo me he encontrado fallos, cosas que se pueden mejorar, en fin, un poquito de todo. Lo primero, ir separando las piezas. En este caso, como siempre, Lucas Pérez tiene dos juegos de botas, unos que son lisos, por así decirlo, y otros con anclaje para la base. Como solo vamos a hacer la figura, pues haremos con la bota lisa. Y bueno, pues vemos un poco los colores que tenemos que hacer las cosas. Y empezamos por las botas. Pues lo primero es cambiar el color base del filamento por el negro, que será igual el predominante, negro o azul. Cualquiera de los dos nos vale. Y bueno, pues pintamos rápidamente todo, que esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Pero bueno, rápidamente hacemos el pintado de las botas y así ya pues lo dejamos hecho. Y tampoco le profundizo mucho porque en el vídeo anterior ya lo hemos visto cómo hacer todo esto, para qué funcionan los lápices y demás. Entonces ahora aquí vamos a ver un poco tema de soportes y demás cositas. Donde yo me he ido encontrando fallos que luego las imprimes y te lleva las manos a la cabeza. Por un lado tenemos los soportes. Yo uso el soporte manual, ponemos resaltar la zona de voladizos y aquí tenemos el primer problema. Toda la planta del pie no es plana, con lo cual meter aquí un soporte probablemente nos dé problemas porque tiene muy poca base. Entonces queréis seguro que no llegue ni a cubrir el soporte, nos quede en voladizo y nos dé problemas. Entonces aquí tenemos dos opciones: o cortamos un poquito la pieza para que quede lisa, hacer un corte liso, o le damos la vuelta. En el caso de haber usado las otras botas, pues no teníamos este problema porque ya tiene el conector por debajo, entonces nos permite meter unos soportes buenos. Entonces aquí, ¿cuál es el tema? Pues que nos va a tener soportes en las zonas, una zona que nos va a quedar oculta, pero otra que va a quedar vista.
Bueno, decir que todo este tema funciona también como el de la pintura. Tiene el pincel redondo, la esfera y el bote de llenado. Recomendable clicar siempre la opción de solo en voladizos para así que nos pinte solo la zona que se resalta en rojo. Aunque a veces tendremos que usar otros pinceles, pues porque pues igual si tiene mucha textura se marca demasiada textura. Pero bueno, eso ya es viendo cada figura lo que nos pida. Y bueno, pues aquí lo dejamos pintado para usar soportes manuales. Si usásemos el automático, pues directamente nos pondría él donde quisiera. Aquí sí es verdad que bueno, que quizás habría zonas en las que no nos haría falta, pero bueno, hemos decidido ponérselas por si acaso. Y vamos a hacer la prueba de hacer la pieza cortándola por debajo. A ver cómo nos queda, porque realmente si tendríamos la suela totalmente lisa, ganaríamos tiempo y material y nos quedaría muchísimo mejor. Entonces bueno, ya vemos que la zona no es lisa. Buscamos el punto más liso que haya para dejarlo lo más plano posible respecto a la base. Y pues bueno, vamos a ver el cortar. Vamos a quitar pues lo que es 0,20 por ejemplo, que sería pues como una primera capa, por así decirlo, ya que es muy poquito lo que quitamos. Vamos probando, pues bueno, ya vemos que lo suyo es 0,35, 0,30, 0,4, pues algo así. 0,4 parece que nos cubre bien, nos deja una buena parte lisa, nos quita todos los voladizos. Así que al final es ir buscando cuál es el punto más óptimo. Pues bueno, vamos bajando hasta que nos encontramos el que queramos dejar al final. Aquí en 45 vemos que todavía nos sobresale un pelín, pues lo dejaremos en 50 quizás. 55 tal vez. Dejamos en 50 y cortamos. ¿Qué ha pasado? Cada vez que hacemos un corte se nos va todo al garete. Es decir, tenemos que repintarlo, volver a colocar los soportes si ya habíamos colocado, en fin, tenemos que reiniciar la pieza. Así que lo importante, lo primero que hay que hacer antes de pintar y de hacer nada es orientar la pieza y luego ya pintarla y demás. En la otra bota vamos a meter exactamente el mismo corte para que queden a la misma altura. Ahora ya tenemos una zona totalmente plana. Y ya veremos ahora qué soporte nos deja. Bueno, volvemos a pintar la pieza porque bueno, al final pues eso, se nos ha ido todo. Pero ahora en un momentito pues ya lo dejamos hecho. Esta bota se pinta muy fácil porque es muy básica, no tiene muchos cortes. Y bueno, aquí a veces se le va la pinza al Orca Slicer y nos mete cosas que están en otro lado, nos la junta y nos mete ahí como que hubiese un tercer color porque algo se ha metido ahí entre medias, pero bueno, eso ya son cosas del programa. Y bueno, pues vamos a ver tema de soportes y demás. Yo aquí le estoy metiendo 3 perímetros y relleno en hueco. Sí que es verdad que para relleno en rayo, perdón, y rayo iluminación. Sí que es verdad que para estas piezas tan pequeñas se puede usar un giroide al 5% así y es más que suficiente. Y sí que le dará un poquito más de base. Por ejemplo, al pantalón sí que con el relleno hueco nos ha dado problemas, así que le cambiamos a giroide. Pero bueno, eso ya es para gustos. Y lo que sí que vamos a hacer es bajarle un poquito la velocidad. Vamos a bajarle un poquito la velocidad. Porque bueno, pues al final es preferible que tarde un poco más, pero que lo haga mejor a que vaya todo a máquina y al final acabe preparando por algún lado. Le bajamos la velocidad de impresión, así como las aceleraciones, las dos cosas. Esto, como digo, simplemente es para que tenga mejor definición. Al final, que vaya un poquito más despacio, pues tampoco nos va a pasar nada. Sobre todo porque son piezas
bueno, medias. Tampoco son pequeñas, pero bueno, sí que son un poquito especiales. Y más con el relleno de iluminación. Colocamos el soporte en manual y luego la distancia Z yo suelo usar 0,4 más de lo que es la altura de capa. Es decir, si vamos a usar altura de capa 0,12, 0,16. Si usamos 0,16, 0,20. Si usamos 0,20, 0,24. Algunas máquinas nos permite 0,22 o 0,28, pues depende lo bien configurada que esté nuestra máquina. Eso ya es probar. Y ahora, bueno, pues ya vemos que en la parte de soportes prácticamente podríamos sacarlos sin ningún soporte. Yo le voy a poner un soporte a soportes en las zonas esas que sobresalen un poquito, más que nada por seguridad, para que no nos deje ahí algún hilillo descolgado y nos haga cosas raras. Como digo, seguramente no hiciese falta, casi seguro que es un voladizo tan pequeñito que casi seguro que lo cubriría la propia máquina, vamos, que podría con ello sin problemas. Pero bueno, más vale asegurar que no tener luego problemas. Yo la verdad que con la configuración de soportes que estoy usando me va bastante bien. No suele dejar grandes marcas, en general. Hay veces que sí, hay veces que no, pero en general no suele dejar grandes marcas y se quitan muy bien. Y ahora, bueno, pues nada, laminamos. Y bueno, ya vemos que tarda pues unas 6 horas, más o menos. 55 gramos y 6 horas. Más o menos. Que bueno, no está mal para 2 botas. Aquí, como ya dije en el capítulo anterior, pues la solución que tenemos para ahorrarnos un poco de filamento, en este caso sí que es verdad que como pasa de blanco luego a negro y combina muy pocas capas el negro con el azul, pues no se sobrecarga tanto ni desgasta tanto material. En este caso, pues bueno, podríamos hacer solo 2 botas o hacer más. Eso al final ya va un poquito al gusto del consumidor, no habría mayores pegas. Pero bueno, sí que es verdad que cuantos más hagamos, pues todos esos cambios de color que va a desperdiciar, pues al final va a desperdiciar lo mismo, haga 2 botas que haga 2 docenas. De hecho, lo ideal sería hacer la bota izquierda por un lado y la bota derecha por el otro, con la cama llena para, pues bueno, para ahorrar más material. Y aquí hay una cosa que no se suele hablar, que son las costuras. Todas las líneas blancas que se ven son las costuras, que es donde, bueno, pues digamos que al final la máquina va haciendo en redondo, como quien dice, porque al final hace perímetros, y entonces donde acaba una capa y pasa a la siguiente, pues ahí hay una zona de salto, por así llamarlo. Eso es la costura. Yo suelo hacer costuras traseras de forma automática, pues para muchas cosas, pero para este tipo de figuras lo mejor es pintar la costura, que está justo entre pintar soportes y pintar la pieza. Y aquí pues iremos buscando pues el patrón de la propia figura, pues para intentar ocultar un poco la línea de costura. Lo ideal, la parte trasera y parte interior, para que quede más disimulado, para que no llame la atención. Al final la idea es que no llame la atención. Luego más adelante ya os voy a mostrar ejemplos de los fallos que he tenido en otras figuras por no haber, pues por ejemplo, pintado las costuras y haber dejado que el propio programa las coloque. Lo habitual es colocar alineadas o cosas así, pero estamos en lo mismo. Al final nos hace unas líneas donde pilla y bueno, pues no quedan bien. Entonces aquí, pues bueno, iremos buscando el patrón lo mejor que podamos. Al final, pues bueno, a veces se puede mejor, a veces se puede peor. En este caso, pues como tenemos algunas líneas de la propia textura, pues intentaremos seguirlas para que vayan haciendo la forma. Lo bueno es que no tiene por qué ser recta, simplemente tiene que estar escalonadas en altura, ¿sabes? Es decir, en la misma capa o la misma altura donde acabe una línea, empezar la otra, para que haga el cambio en un sitio diferente.
hay una opción que es costura aleatoria. No os la recomiendo. La pone donde pone y al final te sale todo lleno de puntos. Y al final es una locura. Quizás para algunas piezas muy concretas, como puede ser no sé, el pelo, que igual tiene muchas formas y pues puede quedar un poco más disimulado porque no tiene unas líneas rectas, pues quizás pueda valer. O en alguna zona, alguna pieza que sea texturizada, pues como es por ejemplo el torso del Saiyajin 4 que imita el pelo, pues entonces en esa zona pues bueno, pues podría pasar un poco más desapercibido, pero en general en zonas que haya lisas no va a quedar bien, van a quedar como si fuesen granos de arroz o algo así, o semillas, o por decirlo así, como pompitas. Al final el resultado que ves es como si tuviese pompas muy pequeñitas, pero como si tuviese pompas, entonces no queda bien. Al final, para este tipo de figuras que lo que nos interesa es no retocarlas, pues lo ideal es hacer esto, pintar las costuras. Da igual que coloquemos alineado o no, porque al final va a hacer lo que nosotros le hayamos dibujado. Aquí ya se puede ver un poco cómo se ha dibujado. Esta es la que está dibujada. Vamos a quitar los soportes para que se vea bien. Esta es la que hemos dibujado ya. Como vemos, sigue el patrón de las líneas. Y esta otra es la que no está dibujada. O sea, esta otra es la que él ha puesto donde ha querido. Entonces nos la ha puesto pues donde ha pillado. Justo delante, que nos queda pues muy mal. Por ejemplo, ha habido algunas caras que he hecho y me la ha puesto justo en el frente de la cara. Y queda una línea enfrente de la cara. Queda horrible, o sea, si solo tienes que entregar a un cliente, no vale para nada, tienes que repetir entera, porque queda muy mal. O sea, luego os enseñaré los fallos al final del vídeo, pero ya te digo que no queda bien. Entonces al final aquí hay que invertir un poquito de tiempo. Yo en hacer lo que es este proyecto de pintar las costuras, pintar las figuras y tal, pues me ha llevado unas 3 horas más o menos. Sí, es verdad que no son 3 horas reales porque el ordenador es un poco lento y cuando tiene que laminar, pues para ir viendo dónde están las cosas, pues se taruga un poco y al final, pues bueno, pues tarda un poquito más de tiempo, pero bueno, sin más, que más o menos unas 3 horas aproximadamente, lo que he tardado 2 horas y media, 3 horas. Al final, pues también la habilidad de cada uno pues puede ser más rápido, más lento. También depende mucho de la figura. Hay unas figuras más sencillas y otras más complejas. Por ejemplo, en el caso de esta bota, por a la hora de las costuras, es un poco más compleja. En cambio, la del Saiyajin 4 que vimos el vídeo anterior, pues podríamos poner la costura junto a la propia línea que trae el patrón de la bota y quedaría pues prácticamente oculta y sería casi tirar una vertical. No habría que hacer grandes cosas. Pero bueno, esa es un poquito más elaborada de pintar y esta es un poquito más fácil de pintar, pero las costuras se complican un poco más y la otra la inversa. Bueno, pues es lo que hay. Bueno, pues ya vemos que a pesar de pintar las costuras y todo, no ha variado el tiempo en nada. O sea, más o menos se queda también sobre las 6 horas, no llega a 5 horas 46 minutos. 55 gramos, más o menos unos 25 o 30 gramos por cada bota con la purga incluida. Y bueno, este diseño, como ya he dicho, está muy bien porque va por rango de capa los colores, es decir, tiene un trozo blanco, luego pasa en negro y tan solo justo en el final es cuando combina el negro con el azul, que es donde nos va a hacer más cantidad de purgas. Si el azul hubiese quedado recto y hubiese sido blanco, negro, azul, hubiese tardado bastante menos tiempo y se hubiese gastado bastante menos material, porque al final el problema es cuando tiene que hacer los cambios de color en una misma capa. Pero bueno, aún así, como digo, lo ideal es sacar pues 3 parejas, 4 parejas y así pues aprovechamos un poquito más el consumo de material.
Que eso también va un poquito en función de la idea que tengáis de hacer. Si os queréis hacer una, pues bueno, pues tampoco vais a hacer para tirar. Y vamos a ver qué diferencias hay con las otras botas, que las hemos colocado al revés. Esto es para ver la importancia de la orientación de la pieza. Pues ya veis aquí, ya tenemos 13 horas, prácticamente 13 horas y 134 gramos de material. Es decir, nos tarda casi 3 veces más y gastamos el doble de material para hacer exactamente lo mismo. Así luego sale gente diciendo que es imposible hacer las cosas a unos precios porque gasta tanto material cuando no está optimizado ese material, y pues luego pasa lo que pasa. Entonces bueno, pues aquí lo que he dicho, clonamos las piezas para tener varias piezas y pues ya gastamos 160 gramos y eso sí, se nos va casi un día en hacer esto. Bueno, pues vamos a aprovecharlo, vamos a hacer pues 12 piezas, o sea, es decir, 3 pares, ¿no? 1, 2, 3, 6 pares vamos a hacer, 6 pares de piernas. Simplemente es por aprovechar el tirón, así también vemos cómo responde la máquina. Hay veces que no es recomendable hacer tantas piezas, es preferible hacer menos y asegurar que va a quedar bien, que no hacer muchas y que nos dé problemas. Al final la impresora no está totalmente perfecta en todas sus áreas y podemos tener un problema en algunas zonas. Pero bueno, las botas la hemos acabado, así que pasamos a otra cosa. Y aquí vemos un poquito la orientación de la pieza, cómo colocarla. Lo lógico en esta pieza sería colocarla con la cara hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos toda la parte trasera para poner soporte y no nos va a marcar en la parte visible nada del soporte. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero nos vamos a encontrar con el siguiente problema. Ahora vamos a laminar la pieza y vamos a ver qué pasa. Y pues bueno, pues lo que va a pasar es muy sencillo. Que nos va a dejar todas las marcas de las capas en la cara. Ahí tenemos en la barbilla todas las marcas, así como en los ojos. Entonces no nos interesa, no nos cuadra. Este diseño lo bueno que tiene es que la parte de abajo va también oculta, porque queda contra el cuello, entonces nos vale sacarlo en vertical. Todas las piezas que se salen en vertical, si la máquina está bien, deberían de salir no perfectas, porque al final la impresión 3D funciona por capas, pero sí que quedarán muy alisadas, muy lisas. Y más haciendo la altura de capa, en este caso la cara la vamos a hacer a 0.8, a 0.08. Más que nada porque tiene los ojos con mucho detalle y demás. Empezamos colocando los soportes por la misma razón de antes, por si acaso podríamos recortar algo. En esta pieza concreta lo de cortar no es buena idea, porque nos tiene que encajar en otro lado, entonces no es buena idea cortar. Y bueno, yo suelo poner soportes quitando en zonas muy pequeñas. En esa última que he puesto pues igual no le haría falta, pero bueno, al final más vale curar que no luego tener ahí un hilillo por ahí colgando. En este caso se lo he puesto porque al final hay otro soporte al lado y bueno, le va a sacar una ramita pequeña que no nos va a interferir para absolutamente nada. Elegimos el color de base del filamento y ya pintamos la cara. Y bueno, pues ya ahí, como siempre, geometrías más sencillas, otras más complicadas. Esta es un poquito más compleja, tiene mucho detalle y bueno, pues es un poquito más laboriosa de hacer y un poquito más esto.
Aquí podríamos pintarle también las líneas negras típicas de las mejillas, las seguidas de las cejas, las que están justo por encima, ¿no? Las arruguitas esas que tiene. Pero no lo recomiendo. Va a suponer más cambios de color, demasiados cambios de color, y seguramente nos está quedando pegas porque son líneas muy muy finas. Entonces no interesa. Casi es mejor, si lo queremos hacerlo a posterior con un pequeño, pues bueno, con un pincelito, pues hacérselo y ya está, porque si no nos va a dar más quebraderos de cabeza que otra cosa. Pero bueno. Y bueno, pues lo dicho, vamos a ver lo que tarda. Y en esta figura, por ejemplo, sí nos va a interesar hacer varias cabezas, porque ya vemos que tiene de color carne. Hay un momento que tiene carne, negro, blanco, verde, amarillo, tiene todos los colores. Entonces va a haber ahí mucho tomate. Una vez más, son 65 gramos lo que gastamos en 5 horas. Si solo vas a hacer una, pues te da igual, puedes hacerlo, no hay problema. Y bueno, pues ya vemos aquí un poco por dónde pone las costuras el de origen. Lo podríamos dejar así, tranquilamente, no parece molestar en ningún lado, pero bueno, se las dibujamos por donde queremos que pasen y así nos aseguramos que no nos va a aparecer alguna sorpresa por ahí escondida. Lo bueno es que como toda la parte de atrás queda oculta, pues bueno, le hacemos ahí un par de líneas, más que nada porque las orejas, al estar un poco separadas, nos van a pedir unas costuras aparte, pero bueno, aún así habrá algún puntito de costura por delante que nos saldrá, porque las cejas están un poco resaltadas, en fin, hay diferentes niveles, pero bueno, no nos va a molestar, como vamos a ver ahora mismo. Vamos al tipo de línea, quitamos los soportes para ver bien. Bueno, pues ahí vemos, tenemos justo entre las cejas un puntito y otro par de puntitos en las orejas que, como digo, no nos van a molestar demasiado. Lo fuerte está por detrás, queda oculto, así que perfecto. Y bueno, aquí si tienes un ordenador un poco patatiro como el que tengo yo, pues lo ideal sería hacer cada pieza por separado para que no gaste tanta memoria. Así que bueno, pues como hemos hecho 6 juegos de botas, vamos a hacer también 6 cabezas, para tener más o menos un poco orientado el mismo número de piezas. Podríamos meter más, pero a mí en la P1S, si meto muchas cosas, hay veces que se taruga y alguna pieza la acaba golpeando y al final se van un poco al traste. Entonces bueno, aquí ahora hemos metido otras 3 porque nos entraban, pero finalmente seguramente acabemos sacando solo 6 porque no nos van a hacer falta más. Ya veremos a ver lo que hacemos. Pero casi seguro que acabamos haciendo solo 6 porque no merece la pena hacer más. Y bueno, pues aquí ya vemos que tarda, son 112 gramos, es el doble, pero hacemos más cabezas y tarda 3 veces más, pero hacemos 9 cabezas en vez de una. O sea, realmente tenemos un ahorro muy significativo de material. O sea, casi por lo que haríamos primésemos 2 cabezas sueltas, podemos hacer 9 cabezas. Así que está muy muy bien, es una optimización muy buena. Y bueno, pues sin más, aquí las piezas sueltas, pues sin más. Colores sueltos y ya está. Y ya, pues bueno, le pintamos también los soportes, que en este caso es muy simple porque nos queda, lo único que tenemos que asentarlo bien, eso sí es importante, que nos quede bien asentado para que nos salga perfecto. Cuanto una base más plana tengamos contra la cama de impresión, mejor adherido, menos problemas nos va a dar.
Al final es lo que nos interesa, que no nos dé problemas. Por eso muchas veces pongo algún soporte de más en zonas que quizás no le haría falta. Pero más vale asegurar que la pieza va a salir bien y que no nos va a dar problemas, que no tener que repetir porque nos da un fallo. Aquí en este tipo de piezas que son de un mismo color, no vamos a tener ningún ahorro por hacer una o hacer 5. Es lo mismo. Aquí lo que hay que buscar es la optimización del tiempo. ¿Qué significa esto? Pues muy fácil. Si resulta que llegamos a las 8 de la mañana y queremos sacar esta impresión, pero nos vamos a ir a las 8:30 a trabajar, pues igual nos compensa hacer una lanzada con, no sé, con 6 piezas, por ejemplo, las que nos entren en la cama, y que nos tarda, no sé, 10 horas en hacer las piezas. Bueno, no vamos a estar en casa, no vamos a tener problemas. Simplemente, si tenemos la opción de poder echarle un vistazo con la cámara para ver si nos da algún problema, poder cancelar la impresión o poder saltar la pieza, como en las Bambu Lab, que se pueden saltar las piezas, pues es un punto extra que podemos ir vigilando. Así vemos si la prepara, pues que no nos la prepare en todas las piezas. Entonces es una opción. Ahora que tenemos la impresora en el trabajo y vamos a estar ahí pendientes todo el día, pues hombre, podemos lanzar una impresión que dure, no sé, 3 horas, por ejemplo, y cuando acaba hacemos otra que dure otras 3 horas y nos aseguramos, cuantas menos piezas a la vez saquemos, más segura es la impresión, porque al final tiene menos desplazamientos, menos movimientos, menos vibraciones. Entonces nos va a dar un resultado más óptimo. Ahora, es lo que digo, optimización del tiempo. Si podemos dejarlo imprimiendo y porque no vamos a estar y de nada nos sirve que esté la máquina parada, pues entonces podemos poner muchas copias para dejarla imprimiendo y dejarla trabajando. O por ejemplo por la noche, por decir algo. Si te vas a dormir a las 9 de la noche o a las 10 de la noche y te levantas a las 8 de la mañana, tienes ahí 10 horas que la máquina va a trabajar y puedes estar tranquilo. Pues si la pones igual a las 8 hasta que te vas a dormir, tienes un par de horas para vigilar que vaya todo correcto y luego pues ya lo dejas funcionando, que bueno, te la puede liar, está claro, pero bueno, hay que tener fe. Y bueno, pues después de este rollete, pues nada, aquí ya habéis visto, seguimos pintando costuras y todo el rollo. Aquí hemos mirado un poco cómo queda el cinturón para dejar las costuras en una zona oculta. Como tiene pliegues, pues bueno, pues intentamos meterlo por los pliegues para que no quede especialmente llamativo. Al final la idea es ocultar tanto los apoyos de los soportes, porque al final cuanto más, cuanto menos, el soporte va a dejar una marca. Entonces lo que hay que hacer es los soportes intentar ocultar donde tengamos el apoyo del soporte, y la costura lo mismo, intentar sacarlo pues en un sitio que no se vea. Ya vemos, gasta unos 40 gramos y 7 horas, más o menos. Pues ahora si llenamos la cama, pues igual nos tarda 24 horas. Pues igual depende de lo que vayamos a hacer, pues igual si nos interesa dejarlo 24 horas trabajando y que nos saque 6 piezas, o preferimos hacer una lanzada de 7 horas y luego hacer otra de 7 y así sucesivamente hasta que bueno, pues hagamos las que queramos hacer, ya a gusto del consumidor. Yo aquí suelo aplicar cuántas voy a hacer, o sea, es decir, siempre usar múltiplos. ¿Cuántas botas hay? Hay 6 botas, 6 parejas de botas. Tengo para 6 figuras, ¿vale? ¿Cuántos cinturones voy a necesitar? Pues voy a necesitar 6 cinturones, porque voy a hacer 6 figuras. Pues entonces lo suyo sería poner o bien 6 si nos entran, que no es el caso porque no entran 6. Pues lo mejor sería hacer 3. Hacer 2 impresiones de 3 cinturones. Así nos aseguramos que nos quede mejor y no nos dé problemas.
Aquí ya vemos que entran 4 cinturones, pero aquí ya se nos descuadra el número. Al final lo que hay que buscar es optimizar las impresiones. ¿Por qué? Porque aquí ya sacamos esta impresión con 1, 2, 3, 4, con 5 cinturones, nos va a faltar uno, porque vamos a tener 6 botas. Y si hacemos otra impresión igual que esta, nos van a sobrar. Entonces hay que buscar la optimización. Ya vemos que no tenemos demasiado ahorro de material, por no decir nada. Nos sigue gastando 185 gramos. Pasamos a casi día y medio. Con lo cual, al final, es preferible, como en este caso no va a haber ahorro de material, es preferible hacer una impresión de 3, más segura. Al final hay que buscar un poco equilibrios. Con los pantalones, pues pasa lo mismo. En este caso, yo los pantalones, como ya he hecho alguno, prefiero hacerlos unitariamente que no de 5 en 5, como es lo que entraría. Pero bueno, eso ya es un poco a gusto del consumidor. Además, es una pieza que tarda lo suyo en hacerse, con lo cual es preferible ir a lo seguro. Y una cosa que se me ha olvidado, renombrar todas las figuras que tenemos en una bandeja para tenerlas nosotros identificadas. Yo siempre empiezo por la esquina izquierda, mirándola de frente hacia adelante. Es decir, que si tenemos 3, la de atrás sería la 1, la del medio la 2 y la del frente la 3. ¿Por qué? Porque cuando le demos si tenemos un problema en una, cuando le demos a saltar la pieza, saltar el objeto desde por ejemplo, la aplicación de bambú, pues hay veces que claro, no sabemos cuál es la que vamos a quitar, porque no nos deja seleccionar cuál es la que vamos a quitar. Entonces se nos deja seleccionar el nombre. Si todas se llaman igual, no sabemos cuál es cuál. Y bueno, acá hay otra cosa que no lo he comentado antes, había que esperar un poco para verlo, que vemos que este torso tiene 4 errores. 4 errores de geometría. Bueno, pues si pintamos la pieza, colocamos los soportes y le damos a reparar, es trabajo que perdemos. Con lo cual, el orden de hacer las cosas, primero reparar, luego buscarle la orientación, por si podemos cortar o a ver qué orientación le vamos a colocar, y luego ya le pintamos y le pintamos las costuras. Las costuras al final es un poco, lo podemos hacer después de los soportes, antes de los soportes, después de pintar. La costura da un poco igual, mientras se haga después de reparar o de cortar. Entonces ya aquí, una vez que se ha reparado, pues nada, pues seguimos al lío. Le ponemos el color predominante, que va a ser el color carne, y nos liamos a pintar. Está también el torso, es un poquito complejo porque tiene recovecos y se hace un pelín complejo, pero bueno. Empezamos por los soportes, poner soportes en todos los lados. Como digo, lo podríamos poner en automático sin problemas, pero bueno, yo prefiero, en este tipo que tiene algo de textura, prefiero hacerlo manual, porque bueno, hay alguna zona que no va a hacer falta colocarle soporte, pero bueno. Y la costura, pues lo mismo. En este lado lo bueno es que como tiene esas formas de las sombreras y del cuello, pues bueno, podemos ocultarlo un poquito ahí a nuestro rollo. Ya vemos por dónde está la costura, pegada al brazo, y luego sube por el medio. Queda disimulada, no queda llamativa, queda muy bien. Al final, como digo, lo importante es que pase desapercibido, que no llame la atención, que quede lo mejor posible. O sea, siempre hablando de buscar el no hacer un postprocesado, es decir, el que no tengamos que pintar, o si tenemos que pintar algo, pues que sea alguna marquita negra de la cara o de algún detallito negro que suelen tener pues este tipo de figuras de anime.
pues bueno, algún detallito negro que vamos a hacer o con un boli o con un pincelito, algo así. Pero no toda la pieza, pintar toda la pieza, porque al final para eso la sacamos en el color que queramos y ya la pintamos entera y ya está. No tenemos que perder el tiempo en hacer esto, ni muchísimo menos. Podríamos sacarlo, de hecho, en una misma bandeja de impresión, pues igual podríamos sacar prácticamente la figura entera, porque pues eso, nos daría igual el tema de los colores y demás. Por ejemplo, en resina entra prácticamente, si no es en una, será toda la figura en una y el pelo en otra. Pero casi en una sola impresión del M7 Pro sacas la figura entera en 1.6. Esta figura es un poco complicada de pintar porque tiene mucha textura. Entonces la textura pues se pone un poco compleja. Pero bueno, poquito a poco se va haciendo. También hay cosas que llaman más la atención aquí en el programa que luego una vez impresas. Porque claro, aquí en el programa la vemos muy grande, pero claro, luego hay que pensar que esto te está entrando en la palma de la mano. Entonces hay muchos detallitos que, bueno, pues que no se van a apreciar. Si te quedas una puntita por ahí negra que debería ser en naranja, por ejemplo, pues probablemente casi ni te des cuenta. Tienes que ir a buscar el fallo y saber que está ahí. Pero bueno, cuanto mejor lo dejemos, pues bueno, en nuestra conciencia más tranquilos estaremos. Y bueno, pues poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa. Hay que tirar mucho a veces de control Z para deshacer lo que se ha hecho. Así que hay que ir con cuidadito para, bueno, pues para no liarla mucho. Aquí hemos pintado las uñas, pero la hemos deshecho. Hemos decidido que no, porque le vamos a meter más colores. Y al final, no sé, la veo rara, no me convence. Y bueno, pues aquí vemos que se funde casi medio kilo de material. Y bueno, ya vemos que apenas 200 gramos más, tenemos 3 figuras. Hemos pasado de medio kilo una a 700 gramos 3. Hemos reducido considerablemente el gasto de material. Eso sí, el tiempo pues se dispara, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Podríamos meter 2 más, podríamos meter 5, pero cuando hice el de Goku, los 2 laterales se me dieron problemas. Y al final, aunque los pude anular a tiempo, vi que no merecía la pena. Es mejor sacar 3 bien que 5 a medias. Es preferible, pues eso, hacer un poquito menos, pero que quede mejor. Y bueno, pues el pelo, pues sin más, el pelo lo mismo. Podemos sacar de uno, de varios, es mirar a ver lo que tarda y lo que nos interesa y ya está. Este trae 2 pelos porque trae el pelo va a poner la aureola y el pelo que no trae aureola, que es el pelo de Super Saiyajin normal, no el Gogeta original que aparece en el infierno. Y bueno, pues aquí tenemos que tener cuidado en el pelo con el pico de adelante, sobre todo. El piquito de adelante es el que más cuidado hay que tener porque es muy fácil que no salga bien. Entonces es mejor inclinarlo hacia atrás, que si la parte de atrás queda un poco peor, no pasa nada. En este caso, como solo nos interesa un pelo, que es el de la aureola, pues nos quedaremos con el pelo que tiene el agujerito para la aureola y otro le quitaremos. Y aquí volvemos a lo mismo, podemos llenarla esta de pelos o no. En
En este caso, pues bueno, podríamos hacerlo porque como podemos sacar 9 cabezas, pues nos podría valer. Pero bueno, como digo, la intención sería sacar seguramente solo 6 cabezas. Así que recortaremos ahí o las haremos unitarias, ya veremos. Y bueno, vamos a ver un poquito las faltas que yo me he ido encontrando a medida que, pues bueno, he ido haciendo pruebas y demás. Y bueno, pues ya os he explicado un poco cómo hacerlo, cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar el porqué de aquí ahora en este momento. Vamos. El tema del pelo, por ejemplo. Aquí vemos que le faltan las puntas. ¿Esto por qué? Es porque no ha apoyado bien. En su momento lo hice así y esta esquina pues se queda muy pequeña con muy poquito apoyo en la cama de impresión. Entonces es preferible inclinarlo un poquito, colocarle soportes para que nos haga bien la forma. Por ejemplo, si vemos aquí, se ve claramente que le falta un buen trozo y es precisamente porque no ha quedado bien en el sitio. Esto al final, la colocación es importante porque es la que luego nos puede dar el resultado bueno o nos puede quedar que no nos valga para nada, como en este caso, que esto habrá que o bien repararlo o desecharlo directamente. Bueno, más cositas, el tema de las costuras, que por qué dibujarlas en las figuras, porque si no te puede pasar esto. Estas líneas son de la costura, es costura trasera, te la coloca un poco donde quiere. Entonces aquí, por ejemplo, si vemos este otro, la costura va por el interior, va aquí en el interior, no sé si llegará a apreciar en la cámara, pero va por aquí por el interior y no se aprecia en absoluto. Lo mismo pasa con las botas. Por ejemplo, en el Gogeta, que es el que hemos estado haciendo en este vídeo, que es el que hemos usado de ejemplo, pues por ejemplo, vamos a ver, aquí en el cinturón, pues podemos ver como por aquí por dentro, no sé si se va a apreciar en la cámara porque es muy pequeñita, pero se puede apreciar cómo va la costura por ahí. Por ejemplo, en las botas también se podrá apreciar la línea por donde va. Y aquí, por ejemplo, pues no se aprecia porque lo hemos hecho justo por por esta unión. El pelo, pues lo dicho, lo hemos sacado inclinado y bueno, los emocionales le hemos hecho unitarios y que bueno, pues queda mejor. Y bueno, pues las caras, pues bueno, tiene alguna pequeña marca, podemos ver aquí algún pequeño desplazamiento. Esto principalmente a mí me pasa en la P1S y bueno, yo creo que es por el tema de las purgas, ya que por ejemplo las botas las ha hecho bien, pero aquí como tiene tantas purgas, unas piezas tan pequeñas y demás, sobre todo cuando hace silks, los filamentos de tipo seda, pues son los que me las lía con las purgas. Y aquí pues yo creo que esto va por ahí los tiros, ya que en otras piezas no lo hace. Por ejemplo, en el cinturón ha quedado muy bien, igual lo mismo que en las botas ha quedado muy bien. En fin, hay cosas que han quedado mucho mejor. A mí me gusta más la 1 para el tema multicolor, porque la MS me parece que funciona mejor y además como libera al exterior de la máquina, pues no tiene problemas de bloqueos, cosa que sí que me pasa a mí personalmente en la P1S. Pero bueno, estas son un poco las faltas que me he ido encontrando a la hora de hacer figuras y donde ha habido pues que rematar, sobre todo el tema de costura, colocación, es lo que más me, pues bueno, más me ha costado llegar a punto, ¿no? Y aquí podemos ver pues eso, que bueno, pues se ve bastante bien. Aquí la cabeza también tiene un pequeño desplazamiento y esto precisamente es por el tema de las purgas. En algún momento ha pegado y bueno, pues la ha liado. Pero el tema de costuras y demás, por ejemplo las botas, pues aquí se ve un poquito la costura aquí, y con el silk pues no le ha gustado mucho la máquina. Al final, cuestión de ajustes, de pues presión, avance, presión lineal y cosas de estas, pues bueno, pues hay que hacer algún ajuste más todavía. Pero bueno, al final ha quedado una figura bastante curiosa, bastante completa, bastante maja
Y bueno, es una opción, pues bueno, en lugar de las de resina, que les podemos hacer igualmente en resina, obviamente quedan mucho más detalladas y es el trabajo ideal. Pero bueno, al final, por lo que costaría hacer una de resina, tendremos esta ya acabada, entre comillas, ¿no? O sea, al final, imprimir una pieza de estas de resina, que al final es un tamaño generoso, pues tiene un coste, claro, y es más caro que el filamento, obviamente. Entonces, pues bueno, por lo que podríamos vender una figura de resina hecha, lo que es impresa nada más, pues podríamos tener esta otra opción en filamento ya pintada, que al final, pues bueno, es un poquito más económica. No es el mismo acabado, no es exactamente lo mismo, pero bueno, es otra opción a tener en cuenta ahí para, bueno, pues para gente que pueda interesarle, que no quiera gastar tanto y que, bueno, pues nos pueda servir para aumentar las ventas. Bueno, nosotros todas estas tenemos a la venta. La verdad es que no solemos hacer muchas tiradas, no me gusta repetir modelos, con lo cual hago tiradas pequeñas, pues 3, 6, no más. Y no me gusta andar repitiéndolas, ya salvo que sean por encargo o cosas así. Así que bueno, pues aquí tenemos una opción más de cómo lo que podemos hacer con impresión 3D, que bueno, pues está bastante bien. Y nada, pues ya ves que se puede hacer de todo, así que vamos a seguir viendo algunas cositas más y nos vemos. Y bueno, pues hasta aquí, si has llegado hasta aquí, felicidades. Es un vídeo un poco largo, pero bueno, hemos visto un poco de todo. Cómo hacer una pieza desde cero. Su pintado, su reparación, su orientación, las diferentes posiciones que podemos colocar, cómo podemos ahorrar material. En fin, diversos trucos que bueno, ya no trucos, ¿no? Sino problemas que yo me he ido encontrando y cómo busco una solución. Y bueno, pues espero que os haya gustado el resultado, que os sea útil este pequeño tutorial y bueno, y espero que os sirva de ayuda pues para hacer vuestras piezas, que pueden ser de este tipo o de otros, ya que al final esto puede englobar muchas cosas. Pero bueno, espero que os sirva de ayuda y si te ha gustado, déjame un like, comparte y deja un comentario, que es lo que nos ayuda al final. Los comentarios y los likes es lo que más nos ayuda a ir creciendo como canal. Así que nada, en el próximo vídeo veremos qué hacemos y seguiremos, pues bueno, con nuevas impresiones y demás. Por cierto, vamos a hacer el concurso, el sorteo en breves. En breves momentos vamos a hacer, ya estamos organizándolo todo para sortear. ¿Qué vamos a sortear? Vamos a sortear varias figuras de Dragon Ball. Ya lo dejamos, o sea, este pequeño spoiler. Vamos a hacer 3 sorteos, uno en cada red social, es decir, uno en YouTube, uno en Instagram y uno en TikTok. Van a ser 3 piezas diferentes y se va a poder participar en las 3 a la vez. Es decir, que una misma persona se podría llevar, si tiene suerte, las 3 piezas por las diferentes redes sociales. Entonces vamos a ir escalándolo poco a poco. En el mes de julio sortearemos en una de las plataformas, en agosto en otra y en septiembre en otra. Así que no os lo perdáis, porque en breve me gustaría, esta semana que estamos, dejarlo ya preparado. Veremos si me da tiempo, porque voy sin tiempo, voy a con un montón de cosas. Pero bueno, lo prometido es deuda, vamos a hacerlo y vamos a ello. Así que no os lo perdáis, que enseguida hay cositas. Hasta la próxima.